Hola, mi nombre es Estefania Alejandra Quiseni y voy a presentar las unidades 3 y 4 de la materia Economía. Macroeconomic is the branch of economics that analyzes the overall behavior of a country, focusing on aggregate variables such as gross domestic product, inflation, unemployment, investment, and foreign trade. Its main objective is to understand how these variables relate to each other and guide public policies that promote economic growth, stability, and social well-being. Among its key indicators are GDP, which measures the total value of goods and services produced with the country, and GNP, which also included the product of national product award. Inflation represents the substantial increase in price and direct effects purchasing power. Aggregate supply and demand, meanwhile, allows us to understand the balance between products and spending in the economy, which is essential for detecting crises of or overheating. Bueno, la tasa de desempleo es un indicador clave del bienestar económico y social de un país o de una región. Existen varios tipos de desempleos, entre ellos está el friccional, que es transitorio o por movilidad laboral. El estructural, cuando existe un desajuste entre las capacidades de los trabajadores y las necesidades del mercado. El estacional, cuando es un empleo que se genera por un ciclo, por una temporada del año. Cíclico, cuando es causado por una crisis económica. Coyuntural, resultante de cambios abruptos como conflictos o recesiones súbitas de la economía. Se puede cumplir que disminuir el desempleo requiere políticas públicas sostenidas, educación y fomento a la inversión. Entender estos diferentes tipos de desempleos que existen ayuda a aplicar soluciones más efectivas para mejorar la economía y la calidad de la economía pues, de una región. Bueno, hablando ya de lo que se refiere a las crisis económicas, estas se pueden dividir en dos grupos principales, que es la crisis social y la crisis humanitaria. La crisis social, sus principales consecuencias son el aumento de la pobreza, la desigualdad y las tensiones sociales entre la población. Y la crisis humanitaria genera emergencias y vulneración de los derechos fundamentales de las personas, que en este caso serían los derechos a la salud, a la vivienda y a la alimentación. Las causas más comunes que provocan una crisis económica es la caída del ingreso, la inflación descontrolada, la debilidad institucional del país, la dependencia económica a países de otras regiones, y esas crisis se interconectan afectando el tejido social propio de la población. Los ciclos de la economía están divididos en cuatro grupos. El kitchen, que es alrededor de 3 a 5 años, tiene que ver con los movimientos internos que hacen en la empresa, en las empresas que hacen parte de una economía local. El Kurzen, que es de entre 15 y 25 años, tiene que ver con las inversiones en infraestructura. El presidencial, que es de 4 años. Y el de hegemonía mundial, que está directamente relacionado con el reordenamiento de la economía a nivel global. Los ciclos económicos reflejan unas fluctuaciones que empiezan con una etapa de recuperación, expansión, auge, recesión y depresión, y luego vuelve y comienza el ciclo, y este proceso es continuo. El crecimiento económico en un proceso de expansión tiene que ver con cuatro factores principales: el capital físico, que tiene que ver con la infraestructura y la maquinaria; el capital humano, que está directamente relacionado con la educación y la salud de las personas; y la innovación, que es pues, todo el proceso de modernización tecnológica que se le dan a todos los procesos, que también influyen directamente en la economía de los países y de las regiones. Bueno, una vez estudiado la temática de la unidad 3, puedo concluir que el análisis del PIB, PNB, tasa de inflación, tasa de desempleo, déficit fiscal y otros indicadores claves es esencial para entender cómo se encuentra el país en términos económicos. A través de estos datos se puede establecer comparaciones temporales y espaciales y tomar decisiones informadas en materia de gasto público, política fiscal y monetaria y social. En países como nuestro, como Colombia, el desempleo responde no solo a ciclos económicos, sino también a condiciones estructurales como el bajo nivel de educación técnica, el exceso de empleo informal, la baja inversión privada y la desconexión entre las políticas de formación profesional y las necesidades del mercado laboral. Enfrentar esta problemática requiere políticas públicas activas en generación de empleo, reforma educativa, incentivos a la formación, estímulos de sectores estratégicos de la economía. Bueno, cuando la inflación supera el crecimiento salarial, que es lo que pasa en Colombia, las familias pierden la capacidad de consumo, lo que genera malestar social y puede afectar el crecimiento económico de un país, en este caso como Colombia. Controlarla implica aplicar políticas monetarias responsables, una regulación efectiva del mercado y el fomento de la producción nacional para evitar dependencia de productos importados. Además, es importante proteger el ingreso de los grupos más vulnerables con mecanismos de ajuste salarial justos para toda la población. Eh, una recesión económica no solo afecta las cifras de producción, sino que impacta la calidad de vida, el acceso al empleo, la salud, la educación y la seguridad de la población. Esta situación tiende a agravar problemas como la pobreza, la desigualdad, la migración forzada y los conflictos sociales. Por eso, las políticas de recuperación económica deben ir acompañadas de un enfoque social e inclusivo que fortalezca la cohesión social.
Bueno, hablando del comercio internacional, se tiene que es un intercambio de bienes y servicios entre países. Está directamente relacionado a las exportaciones y a las importaciones. Las exportaciones generan ingresos para el país, fortalece el Producto Interno Bruto y crea empleo nacional. La importación permite a la población acceder a productos que no están disponibles en el territorio pues, nacional. Eso está directamente relacionado al mercado de divisas porque todos los países pues, tenemos una moneda diferente. Este mercado tiene fluctuaciones según la ley de la oferta y la demanda de las divisas y está afectada directamente por el tipo de cambio y los precios de exportación, perdón. Este mercado de divisas afecta directamente las ganancias o las pérdidas que pueden generar esas exportaciones y las importaciones. La balanza de pagos está dado por tres factores principales. El déficit, que es cuando se importa más de lo que se importa más de lo que se exporta, el superávit, que se exporta más de lo que se importa, y el equilibrio, pues es clave entre estos dos factores para la estabilidad económica de un país. Bueno, hablando de la política comercial arancelaria, se tiene que hay unos aspectos de regulación, que son pues los aranceles. El tipo de aranceles que se tiene es el arancel por valor agregado, el específico que es de monto fijo, y el compuesto que es una combinación de ambos. La función de los aranceles puede tener dos objetivos. Primero, ser proteccionista para proteger la industria del país, y el segundo punto, que sea recaudatorio para aportar pues un monto de dinero adicional a lo que se está exportando. Los objetivos de la regulación arancelaria están dados básicamente a reducir las importaciones innecesarias, a promover las exportaciones internas del Producto Interno y a mejorar la posición del país en el mercado globalizado. Una vez analizado la temática de esta unidad, se concluye que la economía internacional es esencial para el desarrollo, pero también puede generar vulnerabilidades, especialmente en un contexto de tensiones comerciales globales, como el que se está viviendo ahorita, con la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, que ha afectado la cadena de suministros para el país, incrementando los precios internacionales y generando incertidumbres en el mercado nacional, lo cual podría seguir impactando negativamente la economía de nuestro país. Bueno, Colombia como una economía abierta y dependiente de las exportaciones de materia prima, importaciones de productos manufacturados, enfrenta consecuencias indirectas que podrían acentuarse en el futuro. Esto incluye un aumento de los costos de los insumos y de la tecnología importada que nosotros no producimos, una mayor volatilidad del mercado de divisas, presión inflacionaria y una demanda externa más débil, que afectaría especialmente los sectores claves de la economía nacional, que sería el café, las flores y los minerales, que son los principales productos que se exportan al extranjero. En ese contexto, es urgente que Colombia impulse la industria nacional, diversifique sus socios comerciales y promueva exportaciones con valor agregado. Si no se implementan estas medidas, el país podría seguir siendo vulnerable a las fluctuaciones internacionales, lo que afectaría el crecimiento económico y podría llevar a una dependencia aún mayor de los factores externos. Bueno, muchísimas gracias.